Nosotros vemos con preocupación cada vez que informamos sobre este tipo de noticia, ¿no? Avasallamientos en el norte, en el sur, en el este o en el oeste. Permítame planteárselo así porque siento que es un problema que está ahí, casi por todas partes, y trato de buscar el antecedente y es difícil encontrar porque pareciera también que es un problema de siempre. Conclusión, un problema de magnitud sí lo es. Yo lo veo así de manera muy inicial, pero hemos acudido a usted para que nos pueda comentar cuál es, en principio, la percepción que tiene cuando usted se entera de este tipo de situaciones. Bueno, es una problemática recurrente. Es evidente que el proceso de urbanización, es decir, la organización del hábitat a partir de la concentración de población en ciudades, al menos en los últimos 50 años en el caso boliviano, ha pasado a una situación crítica, ¿no? Entonces, si antes el Valle Central de Cochabamba tenía varios asentamientos humanos, producto de las políticas económicas de los últimos 30 años, particularmente aquellas de relocalización, consolidación de un modelo económico sostenido en la privatización de los centros de producción minera, la destrucción de la producción agrícola, la concentración de servicios en las ciudades, ha provocado que se convierta todos estos centros poblados en una gran urbe, ¿no? Que se denomina metropolización. Y bueno, pues hay procesos de metropolización que en el caso de Cochabamba han roto con los cinturones que anteriormente equilibraban esta centralización de población y la producción dispersa dedicada a actividades agrícolas. Entonces, va a ser recurrente este problema porque es un tema estructural. Es una forma de organización de la vida social, de la convivencia, del trabajo en el tiempo y en el territorio. Entonces, claro. Ahora, usted hace referencia al crecimiento de las ciudades y un proceso de metropolización. sí. Es normal, es decir, las ciudades siempre van a crecer, ¿sí? Hay una doble respuesta. Lo normal es que dentro de este sistema de organización económica, política e ideológica, la metropolización es consistente con esa forma de organización de la vida social. En una perspectiva distinta podríamos organizar la vida, los soportes de la vida social de una manera distinta. Sí, yo lo veía así, simple, es cierto, ¿no? ¿Qué podríamos hacer? La población crece, las ciudades tienen que crecer, de hecho lo han estado haciendo, creo que no hay excepción, todas las ciudades han crecido a lo largo de los años. Bueno, por ahí deberá haber alguna excepción, pero bueno, le decía, es normal en mi visión muy simple inicial, solamente para hacer la pregunta, por supuesto. Lo que no es normal probablemente es que se crezca de manera desordenada, caótica y de por medio ocurran fenómenos como avasallamientos a áreas protegidas o loteamientos. En ese sentido va mi consulta. Mira, desde esa perspectiva es más bien normal que haya esto. ¿Es normal? Es normal, es que va a pasar, ha pasado en los países desarrollados, ¿no? Con la industrialización. Y aún con la posindustrialización, en el caso último de la migración desde África hacia Europa, o sea, es inevitable generar cinturones de vivienda precaria, ¿no? Avasallamientos, eso he planteado. ¿Eso es normal? Sí, definitivamente. La gente necesita lugares donde habitar y ha pasado, como te digo, en Europa y está pasando todavía, ¿no? Que existe un sistema de control estatal y aparatos como la policía, el ejército que generan cierto orden, lo es, tienen sistemas más sofisticados. En el caso nuestro, que es un país en vías de desarrollo, que no tenemos un Estado, es decir, un acuerdo social en el que todos los sujetos civiles sean conscientes de su papel, no solamente al momento de votar, sino al momento de ejercer ciudadanía y buscar un bienestar colectivo, pues sucede esto, ¿no? Y claro, tú tienes actores, como tú has dicho, especuladores del suelo, gente que va a conseguir tierra y va a lucrar con la necesidad de la gente. Y son más bien estos actores fuera del Estado que están más interesados en el lucro, los interesados de generar el crecimiento de la ciudad, de la metrópolis, pues es normal que ocurran. Y esto va a ser recurrente, es un problema que no se va a resolver, ni por ley ni por buena voluntad de las autoridades, es un problema estructural que nos toca a todos, pues. Bueno,
Entiendo el planteamiento, ¿no? Y es interesante, Sí. pero inevitablemente nos tenemos que cuestionar, ¿no? Cuando escuchamos decir al arquitecto Porto que es un problema que está ahí, me parece interesante, los argumentos los ha dado, y que va a seguir ahí, parecería como que, bueno, dejemos hacer y dejemos pasar. Uno puede resistirse a eso, decir, no, pero bueno, a ver, alto, defendamos las áreas protegidas, tienen un servicio ambiental, hay connotaciones de servicio común, colectivo, etcétera. Entonces yo soy insistente en mi pregunta. Está bien, he entendido que es un proceso, inclusive usted ha referido y ha dicho, hay grandes ciudades, países desarrollados que han encarado o siguen encarando este tipo de avasallamientos. Pero, ¿qué corresponde hacer entonces? O simplemente vamos a mirar lo que sigue ocurriendo. Tú has tocado un concepto que es central, ¿no? El dejar hacer, el dejar pasar, que es un principio de aquellos que creen que las sociedades pueden regularse por sí mismas, ¿no? A partir de la liberación de las fuerzas productoras, reproductoras, en términos económicos, sociales, culturales. Es un tema estructural, hay que abordarlo desde ese punto de vista. No se puede dejar hacer ni dejar pasar, hay que regular, ¿no? Versus otras filosofías que creen que los seres humanos son capaces de generar sus propios proyectos de generación de libertad, etcétera. Yo creo que hay un instrumento sustancial en la vida moderna a nivel mundial, que es el Estado, que debe de resumir los intereses de sus sujetos componentes y que debe de orientarse hacia la consecución del bienestar, del desarrollo de los potenciales de los individuos. Y bueno, ¿qué es lo que debemos de hacer? En la situación actual hay que recuperar el Estado, hay que construir un Estado más eficiente, no solo en el término de generar reformas, regulaciones, más leyes, etcétera, sino en términos concretos, ¿no? Y eso no va a depender de una clase política, de una clase ilustrada que debe de orientar, sino de todos nosotros, ¿no? Entonces, cuando tú hablas de estas luchas que han habido sobre estos recursos naturales, sobre esta serranía de San Pedro que tiene una vocación ecológica, ¿no? Que tiene además un valor cultural particular en el Valle Central, pues claro, es de interés colectivo, no es solamente del interés de ambientalistas o de políticos. Entonces, ¿qué podríamos reclamarles a ellos, exigirles a ellos, pedirles a ellos para encarar este tema? Uno puede caer en una situación pasiva, es decir, señor gobierno, señor gobernador, señor alcalde, denos. Uno opera muy acomodaticiamente desde esa perspectiva. Entonces, el problema que planteo, digo, más Estado, pero más Estado con gente activa que propone visiones y que genera acciones orientadas hacia concretar esa visión. Comprendo. Sin embargo, a ver, le planteo lo siguiente. Tal vez al Estado, llámese municipio, hoy se le está pidiendo cosas muchísimo más concretas y tampoco puede con eso. Le voy a poner un ejemplo, lo que está sucediendo ahora con San Pedro. ¿Sabe qué le están pidiendo al municipio? Guardias. Guardias que puedan vigilar que no vengan personas y se asienten ahí. No va a resolver el problema tener un guardia, 10 guardias, 100 guardias, 1000 guardias, porque ese no es el problema. Es decir, uno puede recurrir siempre a la policía o a la milicia, como históricamente se ha hecho en América Latina, para generar un stop frente al avance de los intereses. No va a ir por esa vía. Vuelvo a lo anterior que me dijiste, o sea, ¿puedes resolver esos 10 guardias? Sí, los puedes resolver. Puede decir, muy bien, vamos a colocar 100 guardias, prohibido avanzar por acá. Pero ¿qué ha pasado en San Pedro hace un par de semanas? Ha habido un feriado y se han metido los tractores y han abierto las calles. ¿Cómo resuelves eso? O sea, va a haber un momento en el que lo que siempre sucede, ¿no? Existe un punto medio, es decir, no avanza más, pero hasta aquí que han avanzado, ok, está bien, ¿no? Entonces pasa un lapso de tiempo, y vuelve a ocurrir. Entonces es un déjà vu, es algo que cíclicamente nos trae aquí a hablar sobre este problema. Y tiene toda la razón, déjeme decirle, porque en la crónica periodística que hacemos nosotros, en nuestro registro, es exactamente tal cual usted menciona. Es un déjà vu, buena palabra, ¿no? Bueno,
Pues eso ya lo he vivido antes. Ujú. Sí, es cierto, ya ha pasado y lamentablemente creo que volverá a pasar. Entonces, Ujú. hay que realmente ponerse a pensar en dónde están las fuentes del problema para ver definitivamente cómo encaramos de manera más eficiente. Lo que se ha hecho hasta aquí parece ser totalmente insuficiente. Es más, me animo a comentarle lo siguiente, arquitecto Porto. Y creo que hace 2 o 3 años salió un material muy interesante, en opinión, donde se hace referencia a audios, ¿no? Que se logra el registro de cómo entre abogados, comerciantes y personas que adquieren el terreno tienen su propio plan, ¿no? Y ellos dicen, bueno, tú lo que tienes que hacer es construir, te van a sacar, volver a construir, esperar. O sea, es un modus operandi. Si uno quiere, ya casi institucionalizado, digamos. Es porque este sistema nos ha llevado a pensar que esto debe funcionar así y que es irrevocable, ¿sí? Y en apariencia lo es, ¿sí? Porque frente a esta gran maquinaria, entre comillas maquinaria organizada, cuasi institucionalizada, uno cree que dice, ¿qué puedo hacer yo? Y evidentemente, como sujetos que estamos abocados a vivir la cotidianidad cortoplacista, limitados en nuestro accionar pues a reproducirnos 8 horas trabajando y disfrutar el fin de semana si se puede, pues no va a pasar nada, es difícil. Entonces, creo yo que es un tema muy comprometedor en términos de nuestro pensamiento, sentimiento y acción consciente. Sí, no creo que vaya a cambiar esto por no utilizar bolsas, tampoco creo que sea una cosa. Yo pienso que hay que organizarnos. Hay que realmente sentir la necesidad del otro en términos fácticos, porque ¿cómo puedo yo vivir en un proceso que sé que me está llevando a la destrucción social y de la naturaleza? Entonces,